Bueno, buenos días a todos. Yo soy Sebastián Ferrero y junto con mi compañero Bruno Poggio vamos a estar dando el eje temático número 5 sobre fuerzas distribuidas. ¿Sí? Bueno, el primer tema que trabajamos en conjunto fue centro de masa. ¿Sí? Centro de masa es la distancia que existe en cada uno de los ejes coordenados en los que se ubica un cuerpo, ¿sí? Y va a ser la distancia media que existe entre la ordenada del origen y la distancia a la cual se encuentra ese punto medio, tanto en el eje X como en el eje Y como en el eje Z. Bueno, para poder obtener este centro de masa, lo que se realiza es la sumatoria de las masas por las distancias a las que se encuentran respecto de cada eje. En el caso del X media vamos a realizar la masa multiplicada por la distancia que se encuentra al eje X, la masa 2 a la que se encuentra del eje X, y así sucesivamente según la cantidad de masas que yo tenga, ¿sí?, planteadas en este sistema de ejes coordenados, y a su vez este total del sumatorio lo divido por la masa total, es decir, por la cantidad de masas que están siendo involucradas en el sistema. Para el eje Y realizo exactamente lo mismo, multiplico la masa por la distancia a la que se emplea del eje Y, la masa 2 por la distancia a la que se emplea del eje Y, y así sucesivamente con cada una de las masas situadas a tal distancia del origen de coordenadas, y a su vez siempre dividimos, por la masa total del cuerpo. Lo mismo en el eje Z. ¿Sí? Aquí se aclara que la m sub i por x sub i es la masa por la distancia al eje de las x, para que se tenga en cuenta, ¿sí? Y m sub i por y sub i al eje de la y, y m sub i por z sub i, la masa por la distancia al eje de la z. Bueno, esto es muy común, se utiliza muy mucho, ¿sí?, en el caso de la vida real, ya que en muchas ocasiones se desea saber cuál es el centro de masa de un cuerpo para ver en qué punto se puede estar efectuando una fuerza resultante, o si se desea por algún otro motivo calcular el centro de masa. Bueno, lo que nosotros hicimos es plantear un ejercicio de la guía número 5, ¿sí?, para que todo esto se ponga en práctica, que acabamos de explicar, y que no quede en la nada. Bueno, el ejercicio que planteamos es el ejercicio número 1, ¿sí?, donde tenemos 4 masas distribuidas en el espacio, ¿sí?, y utilizamos un sistema de eje coordenado para poder así identificar las distancias respecto a cada uno de sus ejes y obtener las distancias medias a cada punto. Por lo que, por empezar, planteando las ecuaciones que nombramos anteriormente, de x raya, y raya y z raya, teníamos que tener la masa total, ¿sí?, que bueno, en nuestro caso es la sumatoria de las 4 masas que tenemos, masa A, masa B, masa C y masa D, nos da un total de 115 kilogramos. Bueno, en el caso del eje X, vamos a ver cuáles son las masas que intervienen y están desplazadas, ¿sí?, porque aquellas que no están desplazadas, su distancia es 0, por lo tanto no va a influir en nada. Y vemos que la única masa que está desplazada en torno al eje X es la masa C. La masa C está a 8 centímetros del origen de coordenada, por lo que tenemos 1 sobre la masa total, 115 kilogramos, por
el sumatorio de las masas multiplicadas por sus distancias respecto del eje X. Nosotros lo pasamos a unidad de metros para que sea del sistema internacional, ¿sí? Por lo tanto, tenemos los 30 kilogramos de la masa C por los 0,08 metros dividido 115 kilogramos. Eso nos va a dar la distancia media al eje X, que nos da un total de 0,0208 metros, que es aproximadamente 2 centímetros. En cuanto al eje Y, realizamos exactamente lo mismo, pero vemos que influyen tres masas. Porque respecto del eje Y tenemos la masa A desplazada en 12 centímetros, la masa B desplazada también en 12 y la masa C también en 12 centímetros. Lo que realizamos, al igual que en el caso anterior, la masa por la distancia a la que está empleada respecto del eje Y ahora, ¿sí? Y vemos que tenemos 30 kilogramos por 0,12 metros, después tenemos la masa B, que son 25 kilogramos por 0,12 metros, y la masa A de 20 kilogramos por 0,12 metros. ¿Sí? Todo esto lo dividimos por 115 kilogramos y nos da 0,078 metros, que son casi 8 centímetros de distancia respecto al eje Y. En el eje Z volvemos a realizar lo mismo y tenemos una sola masa, igual que en el eje X. Entonces hacemos los 20 kilogramos por la distancia de 10 centímetros, 0,10 metros, al eje Z. Nos da un total de 0,017 metros. De esta manera encontramos el centro de masa de este cuerpo que tiene situada 4 masas distintas en distintas partes del cuerpo, por así decirlo. Porque si esto fuese un cubo, veríamos que hay una parte que tiene más peso más masa, perdón, que la otra parte del cubo, ya que esta cara tendría mucha más masa que la cara paralela a esa. Bueno, con respecto al centro de gravedad, es algo muy similar y tiene una finalidad igual al centro de masa, pero con una condición de que en este caso no utilizamos la masa de cada cuerpo, sino el peso de cada uno de ellos. ¿Qué es el centro de gravedad? El centro de gravedad es el punto donde se encuentra aplicada la resultante de la sumatoria de las fuerzas másicas que ejerce la Tierra sobre cada uno de los puntos materiales del cuerpo del cuerpo que estamos considerando en el ejercicio o en lo que se quiera averiguar. Siempre decimos que el centro de gravedad, no siempre, pero casi siempre en cuerpos muy homogéneos, el centro de gravedad coincide con el centro de masa. ¿Por qué? Gracias a las leyes de Newton, nosotros sabemos que el peso es la masa del cuerpo multiplicado por la gravedad, que es una constante. La constante 9,18 metros por segundo al cuadrado. 9,81, perdón. Bueno, esta parte la cortamos. El centro de gravedad está denotado como de la misma manera que el centro de masa por X raya, Y raya y Z raya. Y la formulita, al igual que anteriormente, nos encontramos que la W es el peso total del cuerpo y va a dividir a la sumatoria de los XY de cada uno de los pesos, o sea, diferencial de W es cada uno de los pesos del cuerpo que se encuentra que estamos analizando. Lo mismo para Y raya y Z raya. Si en este cuerpo nosotros tenemos como dato el peso específico, ¿qué es el peso específico? Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo por unidad de volumen.
W, que es el peso total, es igual a la integral, o sea, a la sumatoria del peso específico, que está dado por gamma, por el diferencial de B, que es el diferencial del volumen del cuerpo. En este caso, el momento, por ejemplo, con respecto a I, sería igual a X raya por W, que es el peso, esto ya lo vimos anteriormente, que es igual a X raya, W va a ser igual a la integral de gamma por diferencial de B. Y esto también, o sea, si nosotros integramos, sería la integral de X gamma diferencial de B, quedaría todo dentro de la integral. Por lo tanto, al despejar X raya de la igualdad, de la última igualdad, obtenemos la formulita para sacar el centro, el centro de gravedad del cuerpo respecto a su peso específico. Y es lo mismo para el eje Y y para el eje Z. Bueno, otra de las cosas de las que vamos a hablar va a ser sobre los centroides, ¿sí? ¿Qué son los centroides? Bueno, básicamente lo que explicó mi compañero recién, un centroide son los que... Cortamos esta parte. Otra de las cosas sobre las que vamos a hablar va a ser sobre los... Acordate que son muchas figuras, ¿no? Sí. Otra de las cosas sobre las que vamos a hablar va a ser sobre los centroides, ¿sí? En donde tenemos 3 clases de centroides, ¿sí? Centroides de superficie, centroides lineales y centroides de volumen. Bueno, en el caso de los de superficie, vamos a trabajar respecto de su área. Vamos a encontrar el centro de gravedad de un cuerpo utilizando su área. Por lo que vamos a trabajar con un diferencial de área de la ecuación que nombró mi compañero anteriormente. Y en el caso de dividir, va a estar todo dividido el área total, ¿sí? Entonces, para encontrar el X raya de un cuerpo con su área, vamos a hacer 1 sobre el área por la integral o por el sumatorio de X por diferencial de área, ¿sí? En el caso del eje Y, o sea, el Y raya, el Y media, o sea, la distancia media que está empleada, acá la que se encuentra su centro de gravedad, va a ser 1 sobre el área por el sumatorio o por la integral del Y por el diferencial de área. Y así para el eje Z respectivamente. Bueno, en el caso de los lineales, este es un caso muy particular, se utiliza muy poco y lo vamos a explicar y para que quede claro, pero no se utiliza mucho. Pero se utiliza cuando tenemos un cuerpo de una sección de un área muy chica, ¿sí? Con una longitud L, ¿sí? Digo con una longitud L porque vamos a trabajar con su longitud debido a que la sección es pequeña. Entonces, vamos a tener para X raya, o sea, la distancia media, va a ser 1 sobre la longitud por el sumatorio o la integral de X por diferencial de L, ¿sí? Vamos a trabajar con diferencial de L porque lo que va a variar, ¿sí? Lo que va a tender a cero va a ser la longitud de este alambre, de este cuerpo, perdón, que puede ser como un alambre, algo que tenga una sección muy, muy chica, ¿no? Bueno, lo mismo hacemos para I raya y para Z raya. En el caso de los volúmenes, ¿sí? Se utiliza obviamente cuando tenemos un cuerpo con cierto volumen que vamos a tratar de asociar con diferentes figuras para que sea más fácil encontrar su centro de masa. ¿Qué son los más utilizados en la vida real? Debido a que nosotros en la vida real es muy raro que tengamos un área o una línea, sino que tengamos un volumen es más normal. Por lo tanto, sobre lo que se va a diferenciar va a ser sobre su volumen. Entonces, para X raya, ¿sí? Vamos a tener que calcularlo a partir de la integral, ¿sí? O la sumatoria de X diferencial de volumen, dividido por el volumen total de este cuerpo.
Lo mismo realizamos para el caso del eje Y y para el caso del eje Z. Bueno, estas tablas se utilizan para poder determinar la distancia a la que se encuentra su centro de gravedad de cada cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos los primeros tres, que son de los lineales, ¿sí? De los centroides lineales. Después tenemos para los que tienen un cierto área, ¿sí? Una área, por ejemplo el de un rectángulo, como todos ya saben, es base por altura, o sea que va a ser a mitad de su base y a mitad de su altura, si el cuerpo es homogéneo, si su sección es homogénea, ¿sí? Bueno, y en el caso de los volúmenes, perdón, como en el caso de un cubo, vamos a tener un medio de su base, un medio de su altura y un medio de su profundidad, ¿sí? Así vamos a encontrar el centro de masa de gravedad de un cubo, por ejemplo. Hay que destacar, Seba, que en la diapositiva anterior, la anterior, en cada formulita vos tenés la sumatoria de los momentos, de los x sub i, por ejemplo, por el diferencial de área de cada sección de área, ¿no es cierto? De cada cuerpo, dividido el área total. Pero eso es la sumatoria de momentos. Exactamente, exactamente. Siempre que hablamos de 1 sobre área, hay que tener en cuenta que esta área va a ser el área total de toda la sección, en este caso, ¿sí? De toda la sección sobre la que se está trabajando. Mientras que aquí va a depender de el cuerpo que tenga una X distancia al punto de su centro de gravedad, ¿sí? Como vimos en el primer ejemplo, que hablábamos sobre el centro de masa, que es aproximadamente lo mismo, ¿sí? Nada más que cambia que el centro de gravedad influye la fuerza gravitatoria, ¿cierto? Bueno, pero es aproximadamente lo mismo, va a depender de las características que tenga esa área, ¿sí? Para cada caso vamos a tener una situación diferente, vamos a tener una manera distinta de resolverlo. Bueno, respecto a los dos teoremas que se vio en la teoría, teorema de Pappus y teorema de Goulding, el teorema 1 refiere al teorema de Pappus, dice que la superficie que genera un sólido de revolución se puede calcular como la longitud de esta superficie, que en el dibujito vemos que está dada la longitud desde A a B, por la distancia que existe entre esta longitud con el eje donde este sólido va a girar. El área, como lo dice la formulita, está dada por 2pi, ya que 2pi es el ángulo 360. ¿Por qué 2pi? Porque gira, genera un giro completo, lo que está formando el sólido de revolución, por la integral, o sea, la sumatoria de el diferencial de longitud, que el diferencial es un espacio pequeño que tiende a cero, entonces al sumar todos estos espacios en el largo total de la superficie, multiplicado la distancia que tenemos desde la longitud hasta el eje de revolución, vamos a tener el área total de esta figura. Si nosotros queremos hacer la fórmula sin la integral, esta formulita va a estar dada por 2pi por z raya, que z raya sabemos la formulita por las diapositivas anteriores, por el largo total de esta figura. Y no siempre el ángulo va a ser 2pi, ya que si nosotros hacemos girar el sólido de revolución respecto a otro ángulo que sea menor, el ángulo va a variar entre 0 y 2pi respectivamente del caso que se encuentre. Bueno, el segundo teorema, ¿sí? El teorema de Goulding, que fue destacado, fue creado mucho después,
¿sí? Es aquel en el que se hace girar un área respecto de un eje de revolución, ¿sí? Permitiendo así crear una figura con un cierto volumen. Entonces, por ejemplo, yo tengo una... Siempre imaginemos algo que nos pueda ayudar a entender esto. Yo tengo una hoja de papel, ¿sí? Y la hago girar alrededor de mis dedos, 360 grados. Lo que voy a obtener va a ser un cilindro, ¿sí? Pero la sección que va a estar girando, ¿sí? Va a ser la hoja de papel, ¿cierto? La hoja de papel me va a determinar el diámetro que tenga este cilindro. Bueno, es exactamente lo mismo, nada más que en el caso de un cilindro, el área es uniforme en estos casos, como en el del dibujo de la diapositiva, tenemos un área que está representado con una pequeña curva a lo largo del eje Y, pero es exactamente lo mismo ya que trabajamos con un diferencial de área. Es decir, cada pedacito de área muy pequeño, ¿sí? Que tiende a cero, nos va a determinar la forma de esa sección, ¿sí? Por lo que el volumen de esta figura que va a quedar representada va a ser 2pi por el sumatorio de cada uno de esos diferenciales, esos pedacitos muy pequeños, esas porciones muy pequeñas, que forman van a formar ese volumen, ¿sí? Que forman esa sección, por la distancia a la que se emplean del eje Z en este caso, ¿sí? Tengamos en cuenta que tanto en el teorema de Pappus como en el tema de Goulding, puede ser en torno a cualquiera de sus ejes, pero dependiendo al eje que se haga rotar, ¿sí? Este diferencial L o este diferencial de área, vamos a tener que cambiar este Z, que puede ser X o Y también, dependiendo de cuál sea el que sea el eje de revolución, ¿cierto? Aclaro eso porque por ahí estamos haciendo girar esto respecto de su eje X y vamos a estar multiplicando por la distancia al eje Z o la distancia al eje Y y va a estar mal, mal desarrollado, ¿cierto? Bueno, con respecto al último tema que vamos a estar explicando, se denomina cargas distribuidas sobre vigas, en vigas. Pero, ¿qué es una carga distribuida? Una carga distribuida son aquellas las que no están efectuadas en un punto específico. Digamos, no están aplicadas en su totalidad en un punto de la viga, sino que están distribuidas a lo largo de una superficie, como lo es la de la viga, lo dice el título. Esta carga puede ser uniforme o no. ¿Cuándo es uniforme? Cuando a través de toda su sección, o sea, a lo largo de toda la viga, esta carga no varía, es siempre, es constante y nos va a determinar la potencia de esta carga que va a estar dada en Newton, la fuerza de esta carga, perdón, va a estar dada en Newton, kilonewton, de acuerdo a lo que nos dé el ejercicio, sobre una unidad de longitud. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la fuerza de esta carga va a estar dada, por ejemplo, 6 kilonewton sobre metro, vamos a tener una fuerza de 6 kilonewton por unidad de longitud, que es por metro en este caso. Una carga, las cargas distribuidas no son uniformes cuando a lo largo de la sección de la viga, estas varían. Digamos, no tienen la misma carga y la misma intensidad como en la figura 1, que se ve claramente que estas fuerzas ejercidas sobre la totalidad de la viga son todas iguales. Cuando no son uniformes, no es el caso. Para determinar, digamos, para realizar la resolución de estos ejercicios, lo que tenemos que hacer es plantear, primero sacar la fuerza que ejerce, digamos, si tenemos cargas que no son uniformes, sacar la fuerza en cada una de estas secciones y luego determinar una resultante. Esta resultante va a ser una carga puntual, en este caso,
y ahí sí podremos calcular y llevar a cabo diferentes resultados o lo que querramos saber acerca del ejercicio. Pero sí o sí tenemos que calcular la resultante de estas cargas distribuidas. Bueno, como mi compañero nombró la fuerza resultante, ¿sí? En el caso anterior de carga distribuida, lo que se puede decir es que la resultante, en el caso de las fuerzas distribuidas, ¿sí? Es igual al área debajo del diagrama de carga, ¿sí? Por lo que, si yo tengo un triángulo, ¿sí? El área va a estar dada por su base por la altura dividido 2. El de un rectángulo va a ser base por altura y otra vez, bueno, en este caso, el de otro triángulo, base por altura sobre 2. El área total va a ser la sumatoria de esas tres áreas y va a ser igual a la resultante, ¿sí? En estos casos va a ser igual a la resultante, ya que la altura, ¿sí? En estas tres áreas va a estar dada por una carga distribuida, ¿sí? Entonces, ya sabiendo esto, que el área es igual a la resultante, podemos calcular el momento con respecto al punto 0, ¿sí? Que va a ser igual a la resultante por la distancia a la que está empleada. Por ejemplo, en el primer triángulo, ¿sí? Vamos a tener base por altura sobre 2, que nos va a dar la resultante de esta área, por la distancia, que como vimos anteriormente, va a ser 2/3 de su base, ¿sí? El del rectángulo, hacemos exactamente lo mismo, y lo mismo para el otro triángulo. Así vamos a poder encontrar el momento respecto a cada una de las figuras, ¿sí? Que es igual a decir que es la distancia media con respecto a cada figura por su resultante. Para obtener luego la distancia a la que está empleada o está siendo ejercida esta fuerza resultante total, ¿sí? A la que es igual al área total de toda la figura, lo que hacemos es, x raya va a ser igual al momento con respecto al punto 0 dividido la resultante. Esto nos va a dar la distancia a la que está siendo empleada la fuerza resultante de todo el cuerpo. Bueno, para terminar de interpretar estos ejercicios, este tipo de ejercicios que son las cargas distribuidas, tenemos este ejemplo, que en este caso tenemos una carga sobre una viga de 12 metros, con una carga total de 300 newton por metro. Como se ve en la figura, nosotros dividimos esta sección total en tres partes. Lo que es, estas divisiones las podemos hacer en puntos donde cada uno quiera, pero es más conveniente hacerlo en donde encuentre figuras geométricas, donde después se pueda calcular su centro y pueda ser mucho más fácil calcular la fuerza que se aplique para en la finalidad de este ejercicio de sacar la resultante y así sea mucho más fácil. Nosotros lo que hicimos es dividir en tres partes lo que genera un triángulo, dos triángulos y un rectángulo. La fuerza 1, que es la fuerza de la primera sección, va a estar denominada por su área, el área del primer triángulo, que va a ser base por altura dividido 2. La altura es 300 newton sobre metro, por lo tanto nos va a quedar una fuerza total, en la base es de 2 metros, por lo tanto nos va a quedar una fuerza de 300 newton. La segunda fuerza, F2, el área del rectángulo es base por altura, la base es de 6 metros, la altura es 300 newton sobre metro, por lo tanto nos quedaría una fuerza total de 1800 newton. Y el segundo triángulo, la tercera sección, es F3, que es nuevamente la base por la altura. La base en este caso es de 4 metros, la altura de 300, y nos quedaría la fuerza total de 600 newton. Pero
Bueno, si sumamos estas tres fuerzas, F1 más F2 más F3, nos daría una resultante total de 2.700 newtons. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos la fuerza que aplica esta resultante, pero no sabemos dónde. Por lo tanto, lo que hay que hacer es calcular a qué distancia se encuentra F1, F2 y F3, respectivamente del eje de coordenadas que nosotros denominamos que estén en el punto A, en el apoyo A. Y entonces lo que podemos hacer es denominar el X raya 1, X raya 2 y X raya 3. ¿Cómo sacamos esto? Hay que sacar el centro de cada figura geométrica que nosotros tenemos. El centro del triángulo, el centro del rectángulo y el centro del segundo triángulo. Acá tenemos que volver a una de las diapositivas anteriores en donde tenemos la tablita que nos da las fórmulas para sacar estos centros. Por ejemplo, el primer triángulo, que en este caso coincide exactamente en la posición que tenemos en la figura, el X raya, como bien lo dice ahí, va a ser 2/3 por base. En el rectángulo, por ejemplo, va a ser la base sobre 2, y en el segundo triángulo, que ya lo vamos a ver, la figura está rotada a 180 grados, por lo tanto vamos a tener que hacer la totalidad de la base menos el X raya. Bueno, como bien dijimos, el centro de la primera figura es 2/3 por B. B, o sea, sería la base, que son 2 metros. La distancia de la primera fuerza nos quedaría de 1,33 metros. En la segunda fuerza la ubicamos, la formulita que nos da la planilla es de B sobre 2, la base es de 6 metros sobre 2. Pero en este caso tenemos que sumarle la distancia a la que se encuentra ese rectángulo del eje de coordenadas, que va a ser la base del triángulo anterior. O sea, sería la base sobre 2 más estos 2 metros, que es donde se encuentra el rectángulo, nos daría una distancia total de la fuerza 2 de 5 metros. Y por último, la fuerza 3, como bien dijimos, el centro del segundo triángulo, el segundo triángulo está rotado 180 grados, por lo tanto vamos a tener que hacer la base de este triángulo, que va a ser 4 metros, menos el centro de este triángulo, que es 2/3 por B. Pero a su vez también tenemos que sumarle la distancia a la que se encuentra del eje de coordenadas, que serían los 8 metros anteriores, que son la base del triángulo y la base del rectángulo. Esta distancia nos queda con un total de 9,33 metros. Ahora bien, tenemos cada una de las fuerzas con cada una de sus distancias, y tenemos la fuerza total de la resultante de estas tres fuerzas, pero lo que nos pide el ejercicio es averiguar la distancia a la que se encuentra esta resultante. Para calcular eso podemos hacer el momento en el punto A, en el eje de coordenadas que nosotros tomamos anteriormente, de la suma, o sea, la sumatoria de cada una de las fuerzas, F1 más F2 más F3, por cada una de sus distancias. Como bien tenemos 300 newton por 1,33, 1800 por 5 y 600 por 9,33, como está expresado ahí. El momento en A, o sea, en el eje de coordenadas, es 14.997 newton por metro. Para calcular la distancia de la resultante final de este ejercicio, lo único que tenemos que hacer es dividir al momento que tenemos arriba sobre la resultante. Esto nos da una distancia total de 5,56 metros. O sea, la resultante, como lo dibujamos en el ejercicio, se va a encontrar más o menos a esa distancia. Y con esto damos por finalizado el video. Esperemos que se haya entendido todo en su totalidad. Y bueno, nada, los saludamos.